ante el Parlamento los vínculos entre ANCAP y la lista 711 y el empresario paraguayo Ricardo Leiva. Recordemos, porque ustedes dirán, ¿quién es este paraguayo? Bueno, el sueco, el conductor que no toca en nada. No es nuestro compañero de FM. Nada que ver. Este es paraguayo, es un empresario que aportó a la agrupación política $30.000 más de lo que se declaró ante la Corte Electoral en la rendición de cuentas de la última campaña. Y sobre ese y otros temas habló Sendik en la Comisión Investigadora de Diputados que analiza el financiamiento de los partidos, que fue justamente para lo que fue llamado. Una vez más, la situación de Sendik deja expuesta una falta de transparencia que existe a nivel general en los partidos políticos. Porque ¿cuál es la explicación de Sendik? No, nosotros declaramos $37.000 porque los otros 30 en realidad los aportó antes de la campaña electoral. Y si vos aportás a un partido político o a un sector de un partido político en una época que no sea campaña electoral... Ahora, por ejemplo. Eso figurará en los balances que llevan los partidos y que no tienen ninguna auditoría, control, menos a nivel sectorial, pero no hay ninguna responsabilidad de presentar esos números frente a nadie. Pero eso es una engañapichanga. Frente a la Corte y frente a nadie. Entonces yo te dono el año antes y vos después, obviamente que se supone que no los podés usar para la campaña porque todo lo que usaste en la campaña antes declaraste por dónde te ingresó. Ay, Juan Miguel, por favor. Bueno, le cuento que es lo que ayer respondió Raúl Sendik y lo que puede hacer cualquier otro sector político. Y por eso en esto seguramente no se encuentra ninguna irregularidad. Bien, también fue indagado por el vínculo entre la agencia de publicidad La 10, que era la agencia de ANCAP, y su lista, la lista 711, y esa campaña. Vamos a ver qué respondía. Dejamos bien claro que no existe ninguna relación entre la contratación de publicidad por parte de ANCAP y la campaña electoral de la lista 711. La 10 no tuvo ninguna participación en la campaña electoral de la 711. Ninguna participación. Más allá del relacionamiento que haya entre Álvarez y de León. Claro, yo incluso lo dije hoy en la comisión, algunos de los integrantes de las otras empresas de publicidad que estaban en la licitación los conozco personalmente. Algunos de ellos incluso trabajaron después directamente en la campaña electoral del Frente Amplio. Con el señor Álvarez yo no tenía ningún tipo de relación. Efectivamente no se encuentra vínculo formal entre la agencia La 10 y la campaña de la 711. Sin embargo, vamos a ver imágenes. Muchos se recordarán un aviso que ANCAP emitió desde el 2012, yo creo que casi hasta el 2014. Que bien pudo haber sido un aviso de una campaña electoral, ¿no? Si recordamos que va diciendo que la solidaridad se comparte y el compañerismo se construye. Que hablaba de valores, todo, ¿no? Exactamente, que podría haber sido de ANCAP. Era, se mueve ANCAP, se mueve Uruguay. De una yerba, ahí lo escuchamos. Las opiniones se respetan, el respeto se aprende y los gestos se agradecen. Los valores se transmiten, la solidaridad se practica. Una. ¿Otra vez? Y 1000 veces. Y la tolerancia se cultiva. Los miedos se enfrentan y la alegría se contagia. Y así, la sociedad se transforma. El recurso más valioso que tiene el Uruguay es su gente, porque tiene la capacidad de producir un país diferente. El Solís, la Torre Ejecutiva. El Uruguay que queremos. Lo que caminó ese hombre haciendo el aviso también, ¿eh? Bueno, Gustavo Zafores, el actor. ese aviso que como decía fue de ANCAP, podía haber sido, no sé, de una yerba o podía haber sido de una campaña electoral, claramente también. Termina con el actor diciendo el Uruguay que queremos. Esa frase, el Uruguay que queremos, es el lema de la campaña de la 711. Capaz que tampoco hay delito ahí, pero es como muy ayer duro igual, desde el punto de vista comunicacional, ¿no? Adrián Peña, dice que fue quien lo convocó, le preguntó por ese eslogan, dice, el Uruguay que queremos, y que lo había utilizado también la lista 711. Dice, ese nunca fue el eslogan de la campaña de ANCAP. Agregó que lo hice notar a Peña, dice, el senador fue José Amorín Valle quien utilizó esa frase en 2014 como eslogan de su campaña. Tampoco es cierto. La frase de Amorín Valle era distinta. La frase de Amorín Valle era, el Uruguay que queremos es vallista. Es otra cosa, ¿no? Es excelente, el debate es excelente. La 10 bueno, no existe más como agencia. La 10 no existe más, la 10 no participó de la campaña de Sendik, pero a alguien de la campaña de Sendik se le ocurrió usar la misma frase que usaban en el final del aviso de ANCAP. En fin. Pero bueno, Raúl Sendik también habló de su futuro político y de su presente. Anunció que encabezará nuevamente la lista de su sector para las próximas elecciones, aunque no será candidato.
También, o sea, va a ser candidato seguramente a senador. Claro. También dijo que no quiere ponerse en víctima, pero recordó que el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, la Junta de Transparencia y Ética Pública y el Tribunal de Cuentas analizaron su situación por excepción, ya que no ha sido la regla en otros casos. Sí reconoció que hay gente que no lo quiere de adentro y de afuera del Frente Amplio. Porque hubo una observación del Tribunal de Cuentas y me pareció que yo no debía poner a la vicepresidenta de la República en la necesidad de tomar una decisión. Ya me acostumbré y voy a seguir adelante, le guste al que le guste y no le guste al que no le guste. Y me estoy refiriendo a gente de todos los partidos. Yo sé que en la oposición hay gente que no me quiere y yo sé que también adentro de mi fuerza política hay gente que no me quiere y no tengo problema. Creo que lo más importante es que sigamos trabajando en función del conjunto de la sociedad que necesita que podamos seguir transformando de verdad el Uruguay. Bien, y en un momento él había dicho que era su único ingreso, ¿no? El subsidio, luego renunció al subsidio y dijo que está más tranquilo leyendo, estudiando, disfrutando de la familia. Y los periodistas cuando le preguntaban allí varias cosas, una de esas fue de qué iba a vivir, porque si renuncia a ese subsidio, decía que era el único ingreso y además él dijo no tengo estaciones de servicio, no tengo campo, sigo teniendo el mismo matrimonio que antes. Bueno, cuando investiguen de qué viven todos los políticos, yo les contesto, fue lo que dijo Sendik. ¿Creen que hay políticos que pueden vivir su sueldo y sostener el nivel de vida que tienen? Esos políticos viven de su sueldo, del campo que tienen, colonización, dice otorgado por colonización, fue lo que quiso decir. Vamos a ver cuál es la opinión y cómo lo vivió Graciela Bianchi, diputada del Partido Nacional e integrante de la comisión. Graciela, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, Graciela. Bien. ¿Qué tal? Bueno, estábamos viendo un poco Reconozco que me gusta estar más ahí con ustedes. Además hay desayuno de la Coruñesa acá. La próxima vez venís, Clay, te tomás el cafecito. Te esperamos, Graciela. Bueno, repasábamos un poco lo que había dicho Sendik entre ese vínculo entre la agencia La 10, la agencia de ANCAP, y la lista 711. ¿Quedaste conforme? No, evidentemente que no. Es decir, el clima fue muy correcto. Yo le reconozco a Raúl Sendik que ha sido de las personas que comparecieron en la comisión más colaboradores en el sentido de continuar con el relato. Obviamente que cada vez que le hacíamos una pregunta, todos los integrantes de la comisión, en especial el que propuso la investigadora, que es el diputado Adrián Peña, se continúa con el relato. Gran parte de lo que ustedes además dijeron previo a que yo apareciera en cámara. Pero intentó ser colaborador, lo fue. En determinado momento, para mí la cosa es clara. Yo personalmente tengo que cuidar, porque me parece que es lo que corresponde, todos tenemos que cuidar el sistema de partidos. No todo el mundo es culpable, sino que es al revés, todo el mundo es inocente hasta que se muestra su culpabilidad. A mí lo que más me preocupa y lo que me interesa de esta investigadora es escuchar de nuevo cosas que ya hemos leído y escuchado reiteradamente, porque no logramos que digan otra cosa, en el caso de Sendik, pero además probar la vinculación con el uso del Estado para financiar las campañas, que eso puede ser con dinero directamente o con la imagen pública que tienen antes que se sepa que se fundió la petrolera, frente al manejo de la cosa pública. Por eso coincido con los comentarios que ustedes hacían de los eslóganes de campaña. Es decir, el eslogan de ANCAP era prácticamente el mismo que la 711, cosa que efectivamente... Sendik se agarra de que técnicamente no era el eslogan de ANCAP, y eso es cierto. ANCAP tenía, se ve al final de la ISO, uruguayos haciendo el futuro Uruguay como el eslogan. También tenía Uruguay se mueve ANCAP. Entonces, como que por ese lado se puede excusar técnicamente Sendik, más allá de lo que parece evidente cuando uno ve las imágenes y repasa cuáles fueron los conceptos utilizados. Ahora, Graciela, también la comparecencia de Sendik, vos hablás de cuidar el sistema de partidos. Deja expuesta la falta de transparencia que muchas veces tiene nuestro país el sistema de partidos en su conjunto. Por ejemplo, con el aporte del paraguayo que dice, no, los otros $30.000 me los dio el año antes, entonces yo no los tengo que declarar frente a la Corte Electoral. Y eso es cierto. Hay que corregir todos ahí, ¿no? Por supuesto, nosotros tenemos ya en la Cámara de Diputados el proyecto con media sanción que vino de la Cámara de Senadores sobre el financiamiento de partidos políticos.
pero creo que es incompleto todavía porque el Frente Amplio hace hincapié específicamente en los aportes de las empresas y deja flancos vacíos en otros aspectos. Y hay que tener cuidado porque el Frente Amplio hace más de 10 años que está en el poder, se ha beneficiado del uso del Estado, como lo ha pasado en otras épocas, vamos a ser objetivamente honestos. Los partidos políticos que están muchos años en el gobierno están en el Estado, manejan el Estado. Lógico que algunos son más republicanos que otros, ¿no? Que eso es lo que a mí me preocupa. Cuando uno escucha, en el caso de la 10, por ejemplo, en el caso de la campaña, hay un concepto de base que es que el fin justifica los medios. Y eso es propio del partido de gobierno y sobre todo los sectores radicales que siempre entendieron que el fin justifica los medios. Por eso hicieron lo que hicieron y siguen defendiendo, y los regímenes que siguen defendiendo. Entonces, el tema es, yo se lo dije a Sendik, está perfecto, supongamos que sean parecidos los eslóganes de campaña. Supongamos, porque también hizo referencia a la campaña de Luis Lacalle Pou de aquella persona que corría por las colinas. Digo, pero la diferencia es que usted era el presidente de ANCAP y la diferencia es que usted era el ministro de Industria y la diferencia es que se fundió la petrolera. Entonces, monopólica. Y él me contestó que no la fundió, así tranquilamente, que no la fundió, que se capitalizó. Yo le dije que no iba a entrar en esas discusiones porque no soy especialista en energía, pero tonta no soy. Y lo que quedó claro, que la estrategia de Sendik, y yo en eso coincido, porque es la verdad, es decir, bueno, todas estas desprolijidades, incluso los gastos de publicidad, por supuesto que él no puso desprolijidades, el desprolijidades lo pongo yo, estaba enterado el Ministerio de Economía y la OPP. Es decir, como diciendo, a mí no me usen de chivo expiatorio. Y yo personalmente estoy de acuerdo. El Frente lo quiere usar de chivo expiatorio. Y en consecuencia nos detenemos de repente en estas cosas de la 10, de lo que sea, y estaba todo aprobado por la OPP y el Ministerio de Economía. Diputada, ¿finalmente se va a integrar a la lista de empresas a investigar en los vínculos con las campañas electorales a la empresa Tenfield, como lo propuso Adrián Peña? Bueno, por supuesto que la mayoría, no se olviden que esta es la primera comisión que tiene mayoría la oposición. Sí. El Frente Amplio tiene minoría, la de ACE también, porque era cuando ellos tenían minoría. Claro. Por supuesto que nosotros estamos, yo voy a ir hasta las últimas consecuencias. Sí, había opinión favorable, lo que pasa es que ayer fue muy larga la comparecencia. Bueno, se van a proponer otras incorporaciones. Yo quiero que se incorporen las tupabandas como financiamiento de campaña, porque hemos investigado y tenemos mucha información. Y bueno, y es abierta la comisión. Ahora, Tenfield sí, Tenfield no se terminó de decidir porque fueron más de 6 horas de comparecencia de Sendik ayer. Y no era bueno discutir estos temas cuando ya estábamos muy cansados de una comparecencia que es tensa, porque además el Frente Amplio se pone muy nervioso. Incluso los que lo atacaron a Sendik como los sectores de Astori. ¿Lo atacaron los sectores astoristas? ¿Cuánto hace? No la comisión. No. Perfecto, está. Claro, por eso les digo que fue una... No, pensé que había algo nuevo que no supiéramos. Miren la semiótica. La semiótica es valiosísima. Lástima que ustedes no filmaron la comisión. Pero personas claramente vinculadas a Astori, como el diputado Alfredo Asti, que siempre es un erizo, ayer estaba muy tranquilo. Y las miradas que se cruzaban eran realmente interesantes. Yo soy muy de estudiar la semiótica. Ahora, la situación es así. Incluso yo profundicé en el tema de la 10, porque ese era el objetivo. Digo, en el rubro otros del presupuesto, ¿usted no usó dinero para la publicidad? Y me dijo, no, pero además también el rubro otros del presupuesto pasa por el control del Ministerio de Economía y la OPP. O sea, ese fue el objetivo de la intervención de Sendik ayer. Y da la casualidad que yo creo lo mismo, que no por darle la razón a él,
pero que el Frente no lo use de chivo expiatorio, porque el ministro de Economía, el contador Astori, cuando asumió en este último periodo, se sorprendió que se habían llevado puesta la petrolera. No, eso no se lo cree nadie. El mal manejo de la cosa pública es sistémico, ¿no? Es sistémico. Bien, Graciela Bianchi, muchísimas gracias por este móvil. A las órdenes, gracias. Hasta luego. Chao, chao. Bien, hablemos de la situación del